Buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a esta nueva serie de webinars que hemos organizado, que hemos planteado desde DCH. Ya sabéis que nuestro entorno natural son los eventos en presencial, que ya conocéis todos vosotros. Sin embargo, bueno, pues debido a esta situación en la que tenemos que estar cada uno en nuestras casas, y espero que todos estéis haciéndolo, bueno, pues hemos puesto en marcha este plan de webinars. Son una serie de webinars que vamos a ir organizando, que vamos a ir proyectando, que vamos a ir difundiendo todas las semanas en el mismo horario, a las 4 de la tarde, para que tengamos también la presencia de todos los miembros de DCH del ecosistema a nivel internacional, ¿no? Bueno, como os estaba comentando, además estos webinars, contamos con la especial presencia, en este caso, además de nuestros partners, a los que les quiero agradecer todo su compromiso con DCH y con todo lo que es con todos vosotros y con todo lo que es la función de recursos humanos, ¿no? Ya en la presentación que tenéis todos en pantalla podéis ver en el faldón, podéis ver a todos nuestros partners, ¿no? Bueno, para dar paso a esta webinar, a esta primera webinar, sabéis que esta es una primera webinar, es una primera parte que se va a desarrollar entre hoy lunes y el miércoles. Habrá una segunda parte este miércoles, o sea que si os habéis conectado a esta primera parte, también os invito a que os conectéis a la segunda parte que se va a producir pasado mañana, el próximo miércoles, ¿no? Esta webinar tiene, como no podía ser de otra manera, como título, la gestión de personas ante la crisis del COVID. Y en esta primera vamos a hablar de lo que es la respuesta de los recursos humanos. Para poder desarrollar esta webinar, para mí es un placer presentaros a las tres personas, a los tres ponentes que van a desarrollar esta webinar, ¿no? En primer lugar, Lourdes Fernández, que es integrante del Comité de Coordinación de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. También tenemos a Marta Cera, que es la directora de Recursos Humanos para Iberia en Avon, que además nos hará una presentación, ¿no? Nos va a contar qué es lo que ellos están haciendo precisamente en este momento. Y también para mí es un placer presentar a Antonio Pamos, que es quien va a dirigir, quien va a llevar toda esta webinar, ¿no? Antonio Pamos es doctor en psicología, es experto internacional en assessment y diagnóstico profesional, talento y habilidades. Es profesor también de la Universidad Camilo José Cela. Antonio es director también del grupo Factum Will y también, muy interesante además, su actividad como columnista en el Huffington Post. Es autor también de libros clave, de libros que además son esenciales, yo creo, en todo lo que es el área de recursos humanos. Uno lleva por título En clave de talento y Actitud Digital, que esta es la última edición de Antonio, de hace muy poquitos meses, que yo recomiendo además a todo el mundo, ¿no? Y además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología. Antonio creo que va a comenzar haciendo una entrevista muy, muy interesante a Lourdes Fernández. Antonio, muchísimas gracias por tu participación, igual que a todos los demás, y dejo esta webinar en tus manos, Antonio. Muchas gracias, Alberto, y gracias también por extender el currículum. Aquí voy a ser moderador, nada más, en esta primera fase, en este primer módulo, voy a hablar con Lourdes
Lourdes, además de lo que has comentado, integrante del Comité de Coordinación de Psicología de Emergencias, es máster en Psicología Clínica, en Intervención Psicosocial, y creo que muy importante para el tema que nos ocupa, es especialista en duelo, estrés postraumático y estrés agudo. Yo quería preparar una introducción muy breve a lo que nos ocupa y encontré el título en un artículo de hace 3-4 días en El País, que lo recomiendo, es de un colaborador del País que se llama Darío Vidal, y el título del artículo era tan elocuente como esto. Dice, éramos felices y no lo sabíamos. Hace 4 días en El País, lo recomiendo mucho. Fijaros, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se crea el concepto del estado del bienestar. El estado del bienestar en el cual hemos estado disfrutando durante 75 años y como opuesto la economía de guerra. Hemos pasado economía de guerra año 45, muchos de los que estáis aquí, puede que ninguno de los que estéis aquí habéis vivido ese periodo previo a 1945. Hemos vivido 75 años el estado del bienestar, que ha ido además increciendo y garantizando una situación de salubridad y de riqueza general de la sociedad. Y de repente, en cuestión de semanas, hemos vuelto a la economía de guerra, porque se habla de la economía de guerra. Todo esto supone poner patas arriba todo lo que conocíamos, los preceptos con los que nos movíamos, con los que trabajábamos, con los que nos relacionábamos. Y eso supone hacer frente a una situación tan repentina como traumática. Yo esta mañana comentaba en Twitter, en mi Twitter personal, y lo decía más abiertamente y con toda sinceridad, yo esta noche he tenido una experiencia de ansiedad. No he llegado al ataque de pánico, pero sí he tenido un acceso de ansiedad esta mañana. Y me he ido a Twitter, ahora antes de empezar, y he buscado en la última hora, solo en España, en la última hora, había 560 mensajes con la palabra angustia, 900 con la palabra miedo, en la última hora, en España, 1.670 mensajes con la palabra ansiedad y 2.640 mensajes con la palabra depresión. El doctor psiquiatra, uno de los padres de la medicina mental en España, Juan José López Ibor, decía que en la depresión hay 3 ideas recurrentes, que giran en torno a 3 ideas recurrentes. Lo que él llamaba la culpa, la ruina, y la muerte. Lourdes, yo te quería preguntar, este episodio que yo he tenido esta noche, este acceso de ansiedad que he tenido esta noche, ¿es normal? ¿Era de esperar? Muy de esperar. Muy de esperar. De hecho, hace ya más de una semana que me preguntaron y directamente lo dije. Digo, lo siguiente que vamos a tener son constantes ataques de ansiedad, sentimientos, en realidad incluso más que ataques de ansiedad, una sensación permanente de angustia. Es decir, un estado permanente de angustia que a lo mejor va siendo acumulativo y que termina de vez en cuando aflorando por pequeñas crisis de ansiedad. Pero eso es porque estás intentando mantenerte mucho tiempo en este nivel de angustia y digamos que como no lo desahogas o no puedes cambiar nada, termina un momento dado desatando una crisis. Sí, yo lo contaba esta mañana en Twitter porque además a los psicólogos se nos supone que tenemos los mecanismos necesarios para afrontar nuestros propios problemas, ¿no? Y gestionar y canalizar nuestras propias angustias. Y era una manera de demostrar que no, que también lo sufrimos. Somos personas. No nos vale somos personas y somos exactamente igual que los demás. Quizás conocemos las herramientas para afrontar estos problemas. Eso sí, y entonces a lo mejor tú mismo puedes hacer relajación, tú mismo puedes respirar tranquilamente, tú mismo puedes darte cuenta de los pensamientos amenazadores que están haciendo que tengas esa crisis y qué es lo que realmente te está preocupando, qué es lo que deberíamos en el fondo hacer todos. Lourdes, sí. Disculpa. No. Vale, te quería decir, eso, entonces entendemos que esa experiencia angustiosa que yo he tenido esta noche es normal, ¿vale? En la situación que estamos viviendo. ¿Cuándo dejaría de ser normal? ¿En qué momento debo de preocuparme? Cuando te impida hacer este webinar. Es decir, cuando te impida hacer tus actividades normales a lo largo del día. Es decir, yo puedo tener mucha angustia, yo puedo trabajar con angustia, yo puedo sentirme incluso mal, preocupado. Vale, muy bien, la situación lo requiere.
pero sin embargo, si esto me paraliza o al contrario me hiperactiva, de forma que o no puedo ya quedarme más en mi casa, tengo que salir, tengo que hacer algo, en fin, pierdo el control de mí mismo, ese es el momento en que empieza a no ser adaptativo, a no ser una angustia aceptable. Lourdes, ¿y tú crees que es correcto? Yo encuentro gente que pues, supera ese umbral de la estabilidad emocional y decide no informarse, no enciende la tele, no quiere saber nada de lo que está ocurriendo ahí fuera. ¿Es correcto esa respuesta? Bueno, es que hay dos tipos de respuestas muy habituales frente al miedo a enfermar. Uno es estar sobreinformado permanentemente, no puedo apagar la televisión, necesito estar permanentemente oyendo, porque mientras estoy oyendo, curiosamente se me produce un cierto alivio, mientras estoy oyendo hablar del tema, porque estoy permanentemente buscando desconfirmar mis temores. Pero sin embargo hay otras personas que todo lo contrario, que ese miedo, que es una forma de hipocondría, lo canalizan mediante no quiero saber nada, no quiero ni siquiera ver películas como ni The Good Doctor, vamos, no quiero saber nada de medicina. Entonces es otra forma, y ni lo uno ni lo otro. Creo que debemos estar informados, pero escoger los momentos del día en que nos informemos y el resto del día dedicarlo a nuestras actividades habituales y al ocio, pero no estar permanentemente bombardeándonos porque nos alarma más de lo que realmente ya estamos. Si hablas de nuestras actividades habituales de ahora, encerrados en casa, claro, y sin poder salir, ¿cómo debe ser un día normal en estas circunstancias? Claro, debemos de generarnos unas nuevas rutinas. Ha cambiado totalmente el panorama. Yo sé que esta primera semana para muchas personas ha sido un auténtico caos, pero un auténtico caos, y personas me llegan a decir incluso que llevan trabajando 16 horas al día para intentar adaptarse a la nueva situación. Y en las casas, yo me imagino tener a los niños dentro de casa, por ejemplo, tiene que ser realmente muy angustiante porque el propio niño no lo entiende. Entonces, generar una nueva rutina en esta nueva situación, con programación literal, como la del cole, con calendario como la del cole. Hasta hay un meme que hablaba de la excursión que hacíamos a lo largo del día, pues algo así, es decir, me levanto, me visto, muy importante, mucha gente se pasa el día entero en pijama, olvidémonos de esto, me levanto, me visto, me arreglo, establezco una serie de horarios que tiendo a cumplir y también establezco mis horas de ocio y de apagar el ordenador y ponerme a ver una peli, no seguir trabajando hasta el infinito. Sí, Marta, aunque luego vas a tener la oportunidad de contar la experiencia de Avon, le aprovecho y te pregunto, ¿vosotros estáis transmitiendo a vuestros trabajadores, vuestros empleados, estos consejos de cómo afrontar el día a día? Sí, la verdad que yo creo que como estabais comentando, nos enfrentamos a algo nuevo y en que nuestra rutina es nueva. Desde hace una semana es diferente y entonces estamos tratando a través de pautas, a través de normalizando la situación. Es decir, que si en un momento dado te llama alguien y se oye a un niño, no pasa nada. Es decir, algo que a lo mejor antes podía estar incluso mal visto, ahora lo que estamos tratando es de normalizarlo, de flexibilizar y de que un poco todos aprendamos en esta nueva situación que es nueva para todos. Entonces estamos poniendo medidas, entre ellas teletrabajo y luego mucha comunicación para normalizar esto que es nuevo para todos y que no pasa nada si tienes que hacer un break o estás hablando y se oye a un niño en la conversación. Y es muy interesante lo de los niños. Yo esta mañana leía, ahora no recuerdo dónde, porque yo sí soy de los sobreinformados, y leía en algún sitio a alguien que decía que estamos en un momento adultocrático, ¿no? Hablaba de la adultocracia y decía que ninguna de las medidas del gobierno, del comité de crisis, del gabinete de crisis, va dirigida realmente a los niños, ¿no? Que a los niños parece que les hemos dado unos deberes todos los días para intentar replicar lo mejor posible lo que es el entorno escolar, pero que no se están creando unas condiciones adecuadas para los niños. Supongo que también se refiere el salir a la calle a lo mejor o el poder disfrutar de unos columpios. Lourdes, ¿cómo crees que los niños están viviendo esto? Y ya que hablamos de los niños y la relación de los niños y los padres, tantas horas bajo el mismo techo. Vale, los niños en este momento lo están pasando mal porque echan de menos salir a la calle, echan de menos jugar, echan de menos sus amigos y son los que menos entienden lo que está pasando. Por más que se elaboran cuentos intentando explicarles
que efectivamente que que son ellos como pequeños superhéroes que están ayudando en una situación. La realidad es que llega un momento en que sus necesidades priman sobre todo lo que me han contado y por tanto les cuesta trabajo, en un momento dado les va a costar asimilar y decir, bueno, ya esto de ser el superhéroe va a estar muy bien, pero yo quiero salir a la calle. Entonces, quizás habrá que adoptar algún tipo de ya nuevas medidas cuando esto se prolongue en el tiempo, pues no sé si establecer turnos rotativos o el qué para que el niño pueda ver la luz del sol o algo, porque si no va a ser un pequeño drama tenerlos en casa metidos. Pero bueno, de todas maneras, por otro lado, los niños son, diría que las personas más adaptables, más incluso que nosotros. Se adaptan bastante bien a lo que hay. Esto es lo que hay y se conforman, a veces sin demasiadas explicaciones. Mucho más rápido incluso que los adultos. Entonces, bueno, en los domicilios sí que va a haber bastante conflicto, eso sí es cierto. Porque el estar todo el mundo junto todo el día y con este nivel de tensión y de angustia, pues las emociones están a flor de piel y por tanto cualquier cosa que me parezca mal que el otro esté haciendo lo voy a magnificar y voy a emitir una crítica inmediata, un reproche inmediato que el otro que está en la misma situación le va a sentar mal y en definitiva los conflictos, si antes ya habían, van a ser magnificados y si no los habían, van a aparecer. Marta, aprovechando también pues lo que es la faceta laboral en la casa, ¿no? Está la de padre, madre, esposo, esposa, la de trabajador. ¿Crees, Marta, estamos preparados para teletrabajar? ¿Cuál es la experiencia de Avon? ¿Os habéis encontrado de repente con una situación inesperada o teníais ya experiencias previas? A ver, yo creo que estamos ante el mayor reto, ¿no? Ante el mayor momento de teletrabajo a nivel mundial y sí creo que a partir de que esto finalice, ¿no? En algún momento nos vamos a ver ante algo diferente, una forma de trabajar diferente. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido un poco terapia de choque, es decir, esto lo hemos encontrado, vamos a teletrabajar. Sí que nosotros veníamos de una compañía que solamente el 30% teletrabajaba. De mandos directivos hacia arriba y dentro de la organización un 20% tenían ordenadores de mesa. Entonces, claro, de repente cuando esto sale a la luz, no hay colegios, decimos, bueno, vamos a empezar a fomentar el trabajo desde casa ya y evidentemente nos enfrentamos a retos de personas que no habían trabajado con anterioridad, que no tenían a lo mejor una habitación o un lugar adecuado para ello. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues anteponer la seguridad a todo ello, indicando desde el primer día la posibilidad de trabajar desde casa y como bien decía, pues hay casos en los que es de una manera sencilla, coges el ordenador portátil y te vas a casa y hay otros donde hemos tenido que hacer protocolos internos pues para dar soporte a los empleados con cables de 3 metros para poder instalar en su domicilio un ordenador de mesa o unas herramientas que antes se tenían en el trabajo. Entonces la verdad que ha sido un reto, pero sí que muy bien acompañados. Así que el espíritu o creo que la colaboración en general ha sido muy buena, con lo que ha hecho que de una manera pues muy positiva se haya podido hacer esto, como digo, salidas de personas con una caja y con sus kilos de ordenador y herramientas para trabajar en el día a día. Yo quiero decir una maldad. Estábamos deseando la transformación digital, pues ala, ya la tenemos a tope. Transformación digital a la fuerza. De golpe, ¿no? Como un meteorito que nos ha caído. Lourdes, en estos casos de angustia pues vivida con tanta intensidad, se pueden llegar a somatizar enfermedades. He llegado incluso a escuchar casos de personas de llegar a tener los síntomas del coronavirus si no está realmente infectado, ¿no? Simplemente somatizando esa angustia. Más lejos, ayer estaba con un paciente viendo este tema, es decir, están llegando a tener tos, a tener malestar general y toda una serie de sintomatología porque de tanto que lo han oído ya somatizan y entonces lo están teniendo, cuando efectivamente esa tos viene dada precisamente por la angustia, ¿no? Por el estar respirando superficialmente porque sienten ansiedad, pero sin embargo de alguna manera somatizan y están teniendo falsos coronavirus. Y incluso algunos que dicen, es que tengo fiebre, y digo, ¿pero cuánta fiebre? Y me dicen, pues 36,5, 37, y digo, eso es la imagen de la salud. Digo, entonces, no, eso no, digo, hasta que no tengas 38 y algo, olvídate, no tienes fiebre. Digo, menos mal que puedes
digamos, fingir o somatizar todo lo demás, pero la fiebre es más difícil. Aunque también se puede, aunque también la autogestión o la sugestión puede llegar a esto, puede llegar a que realmente pensemos que tenemos síntomas y que estamos enfermos. En este momento estoy convencida de que hay montones de personas que están pensando que están enfermos. Muchos. Sí. Marta, ¿cómo debe ser el lugar donde uno se pone por las mañanas a trabajar en casa con niños y niños? O sea, ¿cómo tiene que ser? En la medida de lo posible, entiendo que amplio, menos luz. Sí, a ver, al final nosotros también lo que estamos dando es intentando facilitar tips para todas estas acciones y sí que tratamos de que todos se encuentren en un lugar en el que puedas estar de una manera sola, con una mesa adecuada y también un poco por el tema de prevención de riesgos. Es decir, que al final normalmente no estamos acostumbrados a trabajar en una silla a lo mejor que tenemos en la cocina durante 8 horas. Entonces, el punto es que cada uno busque la comodidad dentro de que estamos en una situación de crisis. Es cierto que pues no todo el mundo tiene una silla como en la oficina, pero lo que estamos haciendo es animando a todo el mundo, oye, pues dedica el tiempo a buscar el rincón adecuado, a colocar la mesa que a lo mejor tenías en el trastero y es buena para trabajar, para que realmente su trabajo sea cómodo, porque además de las herramientas que sí que hemos facilitado por parte de la empresa, sí que necesitamos que la gente esté cómoda y que el trabajo, ya que estos días está siendo exigente y diferente para todos, pues lo puedan hacer de una manera también correcta y no tengan ningún luego impacto en un dolor de cuello o en otro tipo de acciones. Muy bien. Marta, antes de tu presentación, donde nos vas a contar el plan de gestión del COVID en Avon, Lourdes, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser el día después? ¿Cómo va a ser cuando esto acabe? ¿Nos vamos a encontrar los psicólogos con mucho estrés postraumático que tratar? Entendemos la situación económica, por supuesto, no va a ser la mejor, pero en términos emocionales, ¿qué sociedad, qué nos vamos a encontrar ahí fuera? Vale, nos vamos a encontrar una sociedad temerosa. No sé si os estáis dando cuenta también ahora un poco que empezamos a vernos todos en teleimagen o en tele, lo que quieras, hay mucha unidad, pero cuando tú te cruzas con alguien, si vas a la compra o algo, todos los demás son como el enemigo, nos mantenemos lejos y suspicaces de los otros. Vamos a seguir manteniendo ese nivel de suspicacia. Va a haber mucho estrés postraumático, muchísimo. Es decir, muchas personas que van a estar afectadas por mucho tiempo, porque va a ser mucho estrés mantenido en el tiempo que normalmente mientras pasa mucho en emergencias, ¿vale? En catástrofes, en grandes emergencias, las personas tienden a estar en modo supervivencia mientras la crisis dura. Y realmente el auténtico bajón, el auténtico momento depresivo llega posterior, cuando se acaba. Un mes después incluso tengo un gran bajón porque se me quemaron las lentejas. Por una tontería y tengo el inmenso gran bajón y ya no levanto cabeza. Y no sé tampoco identificar. Y ha sido ese estrés mantenido en el tiempo. A mí me gustaría también, sin quitarle mucho tiempo a Marta, dar algunas pautas positivas, ¿vale? Porque detectar los problemas es fácil, pero qué actitud debemos de mantener para que esto no llegue a ser así, es fundamental. Es decir, trabajar nosotros cada día en nuestra casa en la gestión positiva, el estar animados, el no poner esta cara de angustia, el más bien transmitir alegría, transmitir tranquilidad, dar a nuestra pareja esa seguridad y a la familia, estamos todos bien, estamos juntos. Había un meme que decía, no nos están pidiendo ir a la guerra, nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Pues un poco darnos cuenta de esta situación, darnos cuenta de realmente la probabilidad que yo tengo de enfermar, cuál es, si realmente enfermara, qué nivel de gravedad yo tendría, es decir, en qué ámbito yo me estoy moviendo, es decir, hacer pruebas de realidad y mantener una actitud muy positiva, lo más positiva posible para intentar no caer en esa depresión. Muchas gracias, Lourdes. Marta, como os decía, nos va a contar cómo se ha preparado Avon para hacer frente a esta contingencia del COVID-19 y os animo también a que preguntéis. Después de la presentación de Marta vamos a dar salida a las preguntas que hayáis podido plantear. Así que os animo ahora mismo estamos 90 personas conectadas, así que os animo a que
a que dejéis preguntas que luego podamos transmitir a los participantes. Marta, cuando quieras. Genial. La pantalla se ve, ¿verdad? Solo por chequear técnicamente, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, lo que queríamos compartir desde Avon es aquí tener la oportunidad de compartir en DCH a nivel de gestión de personas ante el COVID-19 qué es lo que estamos haciendo. O sea, el objetivo es compartir estas prácticas y estas medidas que hemos llevado a cabo por si pueden servir de ejemplo, de idea o algún tips que podáis incorporar en vuestras organizaciones. Entonces, lo primero, nosotros somos una empresa de venta directa de cosméticos. Para que os hagáis una idea del volumen de empleados, en España somos 250 empleados, pero tenemos en torno a 30.000 distribuidores que venden los productos, con lo que muchos de los planes son específicos para empleados, pero hay medidas que también se replican para todos los distribuidores. Entonces, lo primero que indicaría es una reacción inmediata, ¿no? Y por ir un poco al grano y contaros de una manera breve, en pinceladas, lo que hemos hecho. O sea, la reacción inmediata es que, como estamos viendo, en cada hora cambia la situación y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, desde recursos humanos y yo creo que lo que hemos estado haciendo es, a la vez que las autoridades sanitarias y el Gobierno de España, cada vez que salía una iniciativa, una novedad, un decreto, estudiarlo y poner algo en práctica. Entonces, empezamos el día 11 de marzo con las primeras restricciones de colegios en Madrid y en este momento lanzamos internamente el Yo me quedo en casa con medidas de teletrabajo. Del viernes al domingo, bueno, pues fue un poco cuando empezamos con el estado de alarma y lo que hicimos fue durante el fin de semana preparar también qué campaña íbamos a lanzar el lunes, ¿no? Cuando nos enfrentábamos, cuando todos empezásemos a trabajar, algo también nuevo que no había ocurrido previamente. Entonces, el Gobierno de España lanza el hashtag este virus. Este virus lo paramos unidos y nosotros lo que hicimos internamente, Avon está contigo, es decir, lanzar una iniciativa interna que pudiese ayudar también a los empleados a sentirse unidos en este momento. Todo el plan que hemos llevado a cabo tiene 3 pilares clave, es decir, hemos basado todo en comunicación, en seguridad y en Avon está contigo, que ahora veréis un poquito más en qué ha consistido la campaña. Lo que queríamos hacer es mantener el ánimo de los asociados, ayudarles y acompañarles en esta situación especial para todos y también lo que no queremos es minimizar el riesgo, minimizar la situación. Es una situación grave, desde una manera muy normalizada, tratarlo en el día a día en nuestro trabajo. Por ello, como decía, los 3 pilares clave que hemos hecho han sido comunicación, seguridad y campaña interna de Avon, Avon está contigo. Cuando hablamos de comunicación, pues bueno, desde la comunicación más tradicional de emails, en el que ya empezamos desde inicio de marzo informando pues los países de riesgo, donde nos recomendábamos viajar a nuestros trabajadores. Después empezaron a venir ya pautas a nivel de prevención de riesgos, pues el tema de los geles, lavarse las manos, colocación de carteles, hasta que bueno, hemos ido después de bloques de comunicación muy intensos, incluso algunos días que lo que hacíamos era comunicar, oye, estamos revisando las últimas novedades, durante el día os actualizaremos. ¿Para qué? Para lo que hemos considerado desde Avon es evitar un poco el pánico, ¿no? O la incertidumbre en la medida de lo posible. Entonces, para ello hemos optado por unas medidas de comunicación muy fuertes. Y también en este caso, aparte de la forma tradicional, con vídeos. Pues vídeos desde la CEO, el presidente de Avon España, en el que, bueno, como podéis ver aquí, sentado en su nueva oficina, en su casa, nos comunicaba el lunes, todos los lunes nos envía un email a los empleados, en lugar de escrito en esta ocasión, en vídeo, y contando un poco la situación, es decir, cómo lo estamos viviendo en primera persona cada uno de nosotros y luego también cómo estamos afrontando también todas las empresas el día a día, ¿no? Para llevar a cabo nuestros negocios. También se creó un comité de crisis que está formado por 2 equipos. Un equipo que lo forman 5 personas cuyo objetivo es tomar decisiones muy rápidas e inmediatas y los miembros son el director general, la dirección de recursos humanos, de comunicación, legal y el área de seguridad. Entonces, estas 5 áreas son las que se toman. Tenemos incluso un grupo de WhatsApp, unos reportes diarios que tenemos que enviar a Global.
y conexión directa e inmediata sobre cualquier cambio que afecte, que venga información de fuera o interna sobre alguna medida que tengamos que llevar a cabo. Adicionalmente a este comité de crisis, tenemos el comité de crisis, como llamaríamos, ampliado, que está formado por 12 miembros y que ya son los representantes de todas las áreas. Normalmente, pues de manera conjunta todos, revisamos cuáles van a ser las estrategias y el cascading de información y cómo afrontamos cada caso o cada situación nueva que no hemos hecho anteriormente. Esta sería la parte de comunicación. En seguridad, lo que hicimos salir también es internamente con el hashtag Yo me quedo en casa y con diferentes campañas. Entonces, había una primera que lo que empezamos fue prevención, adaptación y people, en la que prevención, bueno, como decía antes, consejos de cómo lavarse las manos, los geles, distancias de seguridad. Como podéis ver abajo, lo que tenemos es nuestra cafetería. Nuestra cafetería antes daba más de 200 comidas al día y hemos tenido también que adaptarla. Es decir, de repente en la oficina está marcado todo de líneas para garantizar las distancias de seguridad y proteger a nuestros empleados. También a nivel de personas, algo que hemos recibido muy buen feedback son llamadas a todos los empleados que se encuentran. Afortunadamente dentro de la empresa no tenemos ningún caso positivo, pero sí tenemos muchos sospechosos de, como sabéis, nos están haciendo en muchos casos pruebas si no hay una gravedad extrema. Entonces tenemos muchas personas que están en casa, que reciben 2 veces al día llamadas de los servicios médicos, pero oficialmente es cierto que no tenemos un papel que diga que son positivos, aunque están pues llevando la situación en su domicilio. Estos casos, que como os decía, de una manera muy curiosa, porque al final, ¿qué nos ocurrió? Que tuvimos una persona, un empleado, que en su grupo de WhatsApp con su jefe y con los compañeros empezó a informar, oye, tengo fiebre, a la hora he llamado al 112, me dice que me van a hacer el test, que estoy en aislamiento. Imaginaros el pánico que se creó, ¿no? De repente yo tenía gente que venía al despacho antes de que empezase todos los casos fuertes y dijimos, bueno, o sea, lo primero es comunicación directa para nosotros tener la información de primera mano y para ayudar a esa persona a cómo debe de gestionar esto. Entonces, estas llamadas las hacemos diariamente a todas estas personas y la verdad que están funcionando muy bien. ¿Qué más? Como decíamos antes, el teletrabajo y los datos son los retos más relevantes. Como decía antes, el 30% de los empleados son los únicos que tenían experiencia en trabajar desde casa y teníamos un 20% de personas con ordenador de mesa. Entonces, sí que como dato, el 6 de marzo empezamos a hacer ya algunos test. Sí que en nuestro caso tenemos mucho contacto también con Italia y como estábamos viendo también la situación y monitorizándola día a día, empezamos desde el 6 de marzo ya a tomar medidas con los test y con el tema informático para pues garantizar que llegado el día estábamos preparados. En este sentido, como podéis ver aquí, es una de las fotos de una persona del call center con sus cascos y con la pantalla trabajando en el día a día, que es una de las áreas también más importantes. Es decir, un call center, todos basados, cada uno en su casa, por lo menos en Avon es algo que ahora no habíamos hecho y que a nivel de call center en general no es habitual y que ahora seguro que también muchos estáis en una situación similar. También tips, como decíamos antes, pues bueno, para cada semana, pues una empezamos con el trabajo, la siguiente mandamos tips, la siguiente vamos creando contenido cada semana para ayudar a los empleados y acompañar en esta nueva experiencia. Y luego campañas, como tenéis aquí también, yo me quedo en casa, bueno, pues que nos manden una foto de cómo están trabajando o algunos incluso pues salen con los niños o con el perro o con el marido, es decir, trabajando en su nueva oficina. Y lo que está haciendo esto es, bueno, que al final la gente se involucre y los empleados sientan un poco que aunque estamos lejos, estamos juntos. Es un poco la finalidad que queremos. Aquí también lo que, como podéis ver, son diferentes imágenes de la campaña Avon está contigo. Lo que hemos hecho es, tanto internamente para los empleados como para toda la red de ventas, como os decía, más o menos 30.000 personas distribuyen los productos de Avon en España, lanzar pues vídeos nuevos o imágenes que se puedan adaptar al entorno actual. Entonces, aquí también lanzamos una campaña en la que todos los empleados se han grabado un trocito de un vídeo y hemos creado un vídeo en el que pues hemos tenido 2 finalidades. Una, hacer
unos momentos un poquito más distraídos para los empleados y luego enviar un poco fuerza tanto a nuestra red de ventas como internamente también a todos los empleados. La verdad que también ha tenido un feedback bastante positivo. Aquí sí que también, bueno, pues todo esto, para mí también uno de los retos desde recursos humanos es que al final nos estamos todos enfrentando a una situación nueva de trabajar en la que estamos adaptando nuestras políticas o políticas que ni existían, estamos directamente poniéndolo en marcha y a la vez las diferentes organizaciones siguen más o menos dentro de lo posible en función de cómo vayan marcando el Gobierno de España las siguientes pautas, haciendo cosas diferentes en el negocio. Entonces, también hemos tenido, por ejemplo, la primera vez en 55 años de Avon en España en la que se envía directamente los pedidos a los clientes finales. Entonces, esto también sí que me gustaría destacar porque hemos visto una reacción de los empleados que tampoco habíamos visto nunca. O sea, lo que transmitimos es mucha flexibilidad, pero también estamos obteniendo mucho interés y mucho involucramiento por parte de los empleados por cuidar al final la empresa. Entonces, en ese sentido hay mucha responsabilidad y nos ha permitido en 3 días hacer algo que no habíamos hecho nunca, ¿no? Y que tampoco esperábamos que iba a ser posible, con lo que estamos aprendiendo también sobre las capacidades, a dónde podemos llegar, ¿no? O qué cosas no hemos hecho antes, que ahora, pues igual que el teletrabajo de un día para otro a nivel mundial, lo estamos haciendo. Y ahora también abriremos a preguntas por si queréis profundizar en algunos de los temas, pero también lo que estamos haciendo ahora es, la primera semana, los primeros días fue un poco, bueno, ¿qué ponemos en marcha? ¿No? Es decir, vamos a poner esta nueva máquina de trabajo en marcha. Vamos a dar unas primeras pautas y como decía, la política de teletrabajo, no, esto era una adaptación de normas para teletrabajar porque era algo de un día para otro. Y lo que estamos haciendo ahora es un poco, ya que sabemos también que va a haber 2 semanas más y bueno, pues no sabemos si se alargará esta situación, esta misma semana vamos a hacer una reunión de empleados virtual. Es decir, lo que queremos es que la agenda diaria se vea impactada lo menos posible. ¿Que hacemos una reunión de empleados? Pues lo hacemos virtual. Que al final el empleado sienta esa cercanía aunque no estemos físicamente juntos. También, como muchos estamos viendo después de una semana sentados en la silla, en la que además parece incluso más intenso el trabajo que en la oficina, queremos hacer pautas o clases de Zumba virtuales para los empleados. Continuar con las campañas Yo me quedo en casa y Avon está contigo, para dar continuidad a esta situación. Y luego, por supuesto, en paralelo, evaluar el impacto en el negocio para ver también cómo tenemos que afrontar esta situación que es nueva para todos. Entonces, más o menos de una manera así breve, es el plan que hemos llevado a cabo en Avon para afrontar esta situación que no tiene precedentes. No, desde luego no tiene precedentes. Marta, muchas gracias. Alberto, me escribías en privado y me decías que teníamos varias preguntas. Sí, efectivamente, tenemos, he seleccionado alguna. Hay dos que quizás van más dirigidas a Lourdes, aunque bueno, pues está abierto efectivamente a que respondáis todos, ¿no? Una la hace Fabiana de Roche y dice que, bueno, ¿cómo podemos transmitir la realidad que en ciertos casos es grave a los niños para no crear el pánico, ¿no? Entonces, Fabiana nos pone un ejemplo y dice que, bueno, pues imaginaos un nieto que quiere ver a la abuela, pero no puede porque, claro, la abuela tiene ese perfil de riesgo, ¿no? Esta es una de las preguntas y luego también sería para después, ¿no? Para cuando pase todo esto. Y Carlos Jurado González nos pregunta ¿qué consecuencias valoráis como más probables una vez que pase toda la tormenta, ¿no? Más hipocondria, parejas, familias con más problemas en sus relaciones, agorafobia. ¿Qué es lo que estimáis en este sentido? Entonces, no sé, Lourdes, yo creo que esta pregunta es muy para ti, ¿no? También. Vale, empiezo por el final, ¿vale? Luego explico lo de los niños. Empiezo por el final. Pienso que, ya que estamos en un entorno laboral, pensar, por ejemplo, el mantenimiento durante todo este tiempo del cuidado emocional de los empleados también forma parte de toda la situación para intentar evitar efectivamente que a la vuelta, además de las acciones que lleváis implementadas, va a tener que haber debriefings en las empresas
en relación con su situación emocional, porque si no van a empezar a sucederse toda una serie de bajas y de situaciones inexplicables, porque ya ha pasado todo, supuestamente. Y, sin embargo, el miedo va a surgir, porque el miedo a ¿y si vuelve? ¿Y si no está realmente terminado del todo? ¿Y si los ISIS van a empezar? Entonces, y las personas van entonces a tener la libertad también de manifestar todas sus ansiedades guardadas. Entonces, a hacer debriefings en las empresas para valorar la situación emocional y trabajar los miedos que hayan quedado por ahí y ese tipo de cosas va a ser muy importante, a la vez que programas de apoyo al empleado a lo largo de todo este tiempo para ver la gestión emocional y cómo lo están llevando. En principio sí, porque ya te digo que posteriormente vamos a esperar seguro un incremento del malestar general emocional. En cuanto al tema de los niños, a los niños hay que explicarles lo que están haciendo, es decir, están siendo súper buenos, especialmente buenos con los abuelos. Es decir, hay que explicarles que el no ver a los abuelos es lo que estamos haciendo para ayudarles, porque el abuelito necesita que otro tipo de cosas y, bueno, a explicarles de alguna manera que ellos lo puedan entender, que si nosotros le vemos podemos hacerle daño y que por tanto nos estamos quedando en casa para precisamente hacer que el abuelito esté muy bien. Es decir, pasarle a una connotación positiva el hecho de que no pueda ver al abuelo, fundamentalmente. Alberto. Bueno, sí, ahora quiero lanzar tenemos un par de preguntas más, si os parece, aunque estamos ya ahí de tiempo, ¿no? Bastante justos, pero bueno, podemos flexibilizar un poco, ¿no, Antonio? Hugo Torres, esta es una pregunta también dirigida a Marta. Entramos ya un poco en el mundo de la empresa, ¿no? Hugo Torres dice, ante nada quiere reconocer el manejo de la crisis de Marta en Avon. Sin duda, dice que lo primero es generar esquemas de adaptabilidad, teletrabajo, pero después debemos buscar normalizarlo, ¿no? Y dice, ¿cuáles han sido o serán los pasos o los temas a considerar para poder normalizar en tiempos de crisis? Es lo que comenta Hugo, también el alcance de resultados, la adaptabilidad, cohesión de equipos. Mira, aquí lo que estamos haciendo ahora es que, efectivamente, lo primero, como decíamos antes, al final, en un periodo tan corto de tiempo, ha sido sacar la gente de la oficina y, por así decir, dar las nociones básicas. Ahora ya estamos pasando al siguiente nivel, que es, estamos creando un manual para todos los line managers, es decir, todo el mundo que tiene a alguien a su cargo, lo estamos también ayudando a cómo vas a trabajar digitalmente. Está en producción, todavía no está. ¿Qué necesitas saber y qué necesitas aprender? Vamos a tener una serie de cursos también online para gestionar personas de manera remota, porque no lo hemos hecho. Entonces, se va a dar unos manuales para facilitarlo y luego sí que tenemos que ver un poco la dinámica, es decir, hay que evaluar todas las reuniones y las formas de trabajo. Esta semana estamos justo en ello para ver qué tipo de reuniones se pueden mantener virtualmente, cuáles hay que quitar y cuáles tienen que ser diferentes. Es decir, es un poco lo que estamos haciendo. Pautas para las personas que tienen equipos a su cargo, ver nuestro sistema de trabajo antes con cómo tiene que ser ahora y luego preguntabas también algo de la adaptación de negocio. Estamos también teniendo muchas conversaciones con el área de ventas para ver qué es lo que están pidiendo desde fuera para internamente adaptarnos a ello. Entonces, un poco en estas 3 vías son las que estamos trabajando ahora y un poco más adelante ya saldrá del horno esta fase. Muy bien. Quiero lanzaros también una pregunta de David Jiménez González, que bueno, él comenta que cree que esta situación va a suponer un cambio en nuestros comportamientos y en la forma de relacionarnos, ¿no? Y dice que las empresas, su pregunta es si las empresas deben empezar a anticiparse y prepararse o... ¿Cómo lo veis? Lourdes. Bueno, quieras, pero sí, sin duda. Antes alguien me decía, esto va a ser un antes y un después. Yo creo que no, que simplemente había un antes, es decir, y ahora ya hay una ruptura y es antes, nuestra vida antes, porque un parón del mundo entero
y un cambio de metodología en casi todo lo que hacemos, por lo menos va a ser una oportunidad. O sea, lo estamos viendo como una gran crisis y lo es, pero la parte que tiene de oportunidad precisamente va a ser esa, va a darnos la posibilidad de transformar aquello que antes por la inercia nos era más difícil, pero ahora pues la transformación digital, por ejemplo, que estábamos hablando, el teletrabajo, hay toda una serie de lo que estabas hablando de la gestión de personas en remoto, toda una serie de cosas que hasta ahora el día a día nos comía y que por tanto era imposible abordar porque no podíamos continuar con la actividad diaria, más esto, pues mira, ahora es el momento de implementarlo y posteriormente simplemente las empresas van a tener una gestión diferente y probablemente van a tener la oportunidad de ya haber probado in situ lo que funciona, lo que no funciona y, bueno, pues implementar más adelante un nuevo sistema, sin duda. Estoy convencida de que va a cambiar muchísimas cosas. Yo creo que también al final tenemos un tracking de 4 semanas en la que hay que ver un poco, o sea, al final establecer diferentes KPIs y ver, pues por ejemplo, la desconexión digital. Es algo que se hablaba antes, pero yo por mi propia experiencia, o sea, como digo, al final me está costando comer incluso en casa. Casi comía más cuando estaba en la oficina. Entonces, sí creo que esa nueva era a la que nos vamos a ver, que estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, también hay medidas que hay que trabajar en ellas, ¿no? Porque esa parte de desconexión, yo a través de los empleados y mi propia experiencia también la estamos viviendo, ¿no? Que es algo que habrá que también organizar en el futuro. Sí, no hay que olvidar que en los últimos años ya estábamos sumidos en una situación de cambio vertiginoso además, ¿no? Entonces hay ciertos parámetros mentales de flexibilidad cognitiva que los tenemos ya implantados. Va a haber cambios en el día a día, cambios en el mundo del trabajo, en las relaciones, que no necesariamente tienen que suponer un trauma, ¿no? El aceptarlos, porque, insisto, veníamos ya de un recorrido de unos cuantos años del famoso modelo VUCA, ¿no? El modelo económico VUCA, del volátil, incierto. Estábamos ya muy sumidos en esa vorágine de cambio. Realmente va a haber más cambio y a lo mejor cambios no deseados, pero cambios al fin y al cabo. Bueno, si os parece, puedo lanzaros una última pregunta antes de que Antonio nos des un poco tus últimas impresiones. Fabiana de Roche, que hoy ha estado muy activa también, lanza la pregunta de que si el teletrabajo consideráis que ha llegado para quedarse, porque es uno de esos debates largos también, ¿no? Y cómo una organización, plantea, puede ahora medir la eficacia, los resultados en relación a las horas, ¿no? de trabajo. ¿Qué opináis en este sentido? Pues yo aquí creo que sí, que esto es un avance brutal. Yo creo que el teletrabajo viene para quedarse mucho más. O sea, yo al final hace poco leía, ¿no?, que el 20 y pico menos del 30% de las empresas tenían instaurado medidas de teletrabajo. Entonces creo que sí que el teletrabajo va a ser algo normalizado en nuestro día a día. Pero también creo, o sea, que no va a ser el 100% como lo estamos haciendo en este momento de fuerza mayor, sino que habrá un balance. Y que sí que medidas de conciliación, de flexibilidad, van a dar un gran avance, porque si al final se demuestra, es decir, con estos hechos, que las cosas salen adelante, es decir, por eso hablaba de los KPIs de estas 4 semanas, será un poco el resultado para poder dar, ya no digo pasitos, sino pasos de gigante en medidas de conciliación y de flexibilidad. Esto es una gran prueba de campo, está claro. Una gran, inmensa prueba de campo de ver cómo va a funcionar todo esto y de ver realmente qué es productivo y qué no lo es. Bien. Sí, fijaros, y por concluir, Alberto, sí. Yo me quedo con un concepto. Marta lo ha puesto como el primer elemento clave de la estrategia de Avon, que es la información, ¿no? Y Lourdes también, ¿no? La importancia de estar informados. Y yo, para terminar, quiero recuperar a un filósofo inglés del siglo XX, mediados del siglo XX, Paul Grice. Es el llamado el padre de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y él estableció 4 parámetros de lo que él denominaba debería ser él lo llamaba información leal, ¿no? Lo que debería ser información transmitida con lealtad. Los 4 parámetros básicos, y que los podemos aplicar hoy a diferentes entornos, a diferentes niveles de comunicación. Fijaros, el primero que establecía Paul Grice decía, uno es
dar la cantidad de información adecuada. La cantidad de información adecuada, no sobreinformar ni para informar. En segundo lugar, transmitir únicamente hechos verdaderos. En tercer lugar, decía, no ocultar lo relevante. Y en cuarto lugar, para lo que este filósofo inglés consideraba lo que debía ser la información leal, decía, hay que ser claro. Yo creo que estos son los 4 elementos sobre los que debe pivotar hoy cualquier relación con los demás. Cantidad de información adecuada, hechos verdaderos, no ocultar lo relevante y ser claro. Y yo, por mi parte, Marta, Lourdes, Alberto también, coordinando, daros las gracias y que podamos vernos próximamente en otro parecido, pero con el campo detrás, un árbol, un pájaros alrededor, que sea algo pues mucho más, digamos, más atractivo, ¿no?, que las paredes en las que nos encontramos ahora. Muchas gracias y gracias a todos los que han participado como oyentes. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Lourdes, y a todos los que habéis estado presentes online en esta webinar. Simplemente recordaros que el miércoles que viene tenemos la segunda parte, igual que en esta gestión de personas ante la crisis del COVID-19 hemos visto el enfoque de los recursos humanos. En la próxima veremos el enfoque o las respuestas de la salud, de profesionales de la salud, sobre todo del área de negocio de la salud y de farma. Así que no os lo perdáis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.